Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bien, referimos a un fallo de la Corte en el marco de una causa en la cual la Corte manifestó que había quedado clausurado para el actor el proceso con una providencia por parte de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Esta providencia, que no era una providencia simple porque había declarado extemporánea la presentación del recurso extraordinario, bueno, fue dictada con la sola firma del presidente de la Cámara. Entonces, bueno, esto ¿qué es lo que produce? En sí mismo, al estar esta providencia, no estar acompañada por, estar dictada, digamos, a sola firme, no estar acompañada por los demás integrantes del tribunal, como así lo establece al efecto la normativa aplicable y la justicia nacional, el reglamento para la justicia nacional, esto afecta directamente la garantía constitucional del debido proceso. Bueno, en tal sentido, entonces, la Corte declaró nula esta providencia por este defecto, ¿no es cierto?, que tenía la misma y asimismo esta situación consideraba que eximía al tribunal de pronunciarse sobre los fundamentos del recurso que había sido interpuesto, que era sobre la doctrina de arbitrariedad de sentencias. Bueno, así las cosas, entonces la Corte ordena que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte una nueva sentencia acerca del recurso extraordinario que había sido interpuesto por el actor conforme la normativa que corresponde. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y luego estaremos con nuestra invitada especial del día de hoy hablando del comercio exterior en general. Muy bien, hoy nos acompaña María del Carmen Camelino, que es abogada especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, es directora de Transparencia y Control de Gestión del Tribunal Fiscal de la Nación. Bienvenida, María del Carmen. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias la invitación a la asociación. Y es un tema que me parece muy importante y muy interesante que pudiéramos charlar y que nuestros comentarios sirvan para enriquecer especialmente a las pymes, que sí, son las que necesitan estar sólidas y bien capacitadas para encontrarse frente sí, al comercio exterior y especialmente la operatoria aduanera de una manera que no las sorprenda, que haya previsibilidad. Yo siempre pretendo en las charlas, yo soy docente universitaria también, sí, claro que durante muchos años. Le cuento al público que yo la conocí en una capacitación a María del Carmen, una de ellas tan maravillosas que haces. Gracias, te agradezco mucho. Y esas capacitaciones lo que trato es generar disparadores de nociones fundamentales sí, que acompañan a esta operatoria aduanera que no es simple, es compleja porque está dentro de un contexto normativo que es el derecho aduanero y esas normas del derecho aduanero implican que deben ser cumplidas. Claro. Y que ese cumplimiento debe ser realizado de una determinada manera, porque todas esas normas tienen un fin común, que es lo que se protege, que es el control. Vos sabés, María del Carmen, que a mí lo que me parece es que el comercio exterior tiene como una combinatoria extraña. Si bien es una cuestión comercial, de intercambio, digamos, entre los países, ya sea de bienes o de servicios, tiene una complejidad extraña porque ahí nos metemos de lleno en el derecho aduanero que está codificado, cuestiones vinculadas además con el tema de la administración de aduana,
con las particularidades del caso, digamos, de la administración de aduanas, del control, del poder jurisdiccional que tiene como instancia administrativa previa, luego de la actuación del Tribunal Fiscal de la Nación, del cual formás parte, la Corte, que también, ¿no? Sí, hay los fallos, conflictos. exactamente, cuando, digamos, hay controversia respecto de cuestiones que ameritan el remedio federal. ¿Qué hoy le está pasando a las pymes? ¿Qué momento terrible, Bueno, María del Carmen? digamos Realmente. que nosotros tenemos que pensar en las pymes, en esto que es el acompañamiento y la Sí. capacitación, porque, como dijimos al principio, la operatoria aduanera tiene una complejidad y que implica un riesgo. Ese riesgo le puede generar consecuencias de mayores costos e incluso hasta penales, que excede lo pecuniario, ¿no? Genera la posibilidad de cometer infracciones aduaneras. Entonces, explicándolo... Y contrabando también si no se conoce en profundidad la normativa. Y también dentro de los ilícitos aduaneros la hay gravedad de los situaciones actos, que son más graves Sí. que hace incurrir en el ilícito del delito de contrabando. Exacto. Pero sin ir, digamos, a situaciones que son más complejas, límites, sí. dentro de lo cotidiano, Sí. ¿qué es lo que una empresa, yo siempre recomiendo que debe tener en cuenta cuando realiza la operatoria de comercio exterior? O sea, tenemos una operatoria de comercio internacional que incluye todo, de punta a punta, el negocio. Sí. Y dentro de esa operatoria de comercio exterior, de comercio internacional, tenemos la operatoria aduanera. ¿No es cierto? Que comentemos que cuando nosotros tenemos una pyme, el empresario ya se encuentra de punta a punta con un transportista, con un agente de carga, allí con es un donde depósito. hablamos de todo el negocio. De todo el negocio que implica el contrato. Primero, Sí. El punto de partida, Tenemos la flete, parte seguro. de investigación de mercado. Primero, investigación Bueno, de además, mercado, sí. que es la etapa previa, porque Comercial. nosotros pensamos que, No. que es solamente, Que eso- bueno, voy a hacer el despacho de importación o voy a exportar la mercadería. Pero la empresa, eso es una parte. Es una parte. Pero antes de llegar a esa parte, tiene que haber hecho un montón de instancias. Y lo importante Que si es no lo hubiese hecho no existiría el despacho de aduana. obviamente ni el no salir. llega a realizar Claro, ni el obvio. despacho ni el permiso de embarque. Eso es importante. Y entonces, en esto Sí. es esta parte, y que la empresa realizó muchas actividades previas, que es la formación de ese negocio, que da lugar a la importación y a la exportación de las mercaderías. La empresa tiene que ser consciente que desde el punto de partida tiene que tener esto que hace a la prevención. Y esta prevención implica que, primero, tiene que tener en cuenta que una de las situaciones que más la puede complicar es la posición arancelaria de la mercadería. Expliquemos qué es una Y posición. entonces, la posición arancelaria de la mercadería es la ubicación de la mercadería dentro de la nomenclatura. Claro. Y la nomenclatura es internacional, porque nosotros tomamos y somos parte del Acuerdo Internacional del Sistema Armonizado. Claro, entonces, a ver, como para explicar a la gente, es decir, en términos aduaneros, toda la mercadería son un conjunto de números que son la posición, que son las posiciones arancelarias. capítulo, su partida, ítem regional, bueno, etcétera, que define cuál es la posición de esa mercadería en todo el universo de todas las mercaderías. Y eso es lo que va a determinar, entre otras cuestiones, la posición arancelaria. Y eso va a determinar los aranceles de los cuales habla Trump. Exactamente, Por los ejemplo. aranceles, Claro. exactamente, los aranceles que ese arancel, luego, cuando se hace el despacho o el permiso de embarque, si hablamos de una exportación, Claro. es el que realmente le debe corresponder a esa mercadería. ¿Por Sí. qué? Porque esa mercadería tiene que estar correctamente clasificada. Si está Ah. mal clasificada, entonces estamos en la Sí. posibilidad de cometer con ese error una declaración inexacta que es punible y que le cabe la posibilidad de la multa porque Claro. se pagó de menos arancel si Claro, se clasificó mal. imaginemos una situación en la cual clasificamos una mercadería por una posición arancelaria distinta a la que correspondiera. Entonces, ahí ya podemos tener una situación de perjuicio fiscal, es decir, que ingrese al fisco menos de lo que tributos, debería,
o que en razón de estímulos... en exportación se perciban estímulos de más. De más. Perjuicio fiscal. Ahí ya tenés el perjuicio fiscal. Otra cuestión puede tener que ver también con la cuestión de la intervención de los organismos, en su caso que correspondiere, de los organismos de control, que es mercadería prohibida, ¿verdad? Exactamente. Y eso... Ni más ni menos, o sea... Entonces, lo primero que se debe tener cuidado y ser previsor y tener los conocimientos, porque pareciera como que, bueno, pero si eso en definitiva es una tarea propia del despachante de aduana, que si bien sabemos que actualmente... Vos sos despachante, ¿verdad? Yo soy despachante de aduana y por lo tanto ella es conozco... Todo, María del Carmen. Gracias. Es despachante, abogada, está en el Tribunal Fiscal. En este momento estoy trabajando en el Tribunal Fiscal, pero digamos, antes de trabajar en el Tribunal Fiscal siempre... no, claro, yo te conozco de antes de eso. Me he dedicado a la profesión y a la docencia. Entonces, el tema a tener en cuenta fundamental es, primero, la clasificación arancelaria. Cuidado a las empresas con el punto de partida. Ya desde la investigación de mercado tiene que estar bien la posición arancelaria. Porque puede generar estas situaciones que vos muy bien has comentado. Por otra parte, tenemos otro tema muy importante que es la valoración. Determinar el valor en aduana de la mercadería en importación y en exportación también, lo que hace al valor imponible, eso es determinante para evitar también mayores costos y eventual posibilidad de que la aduana entienda que no mostraste toda la documentación e incluso en vez de ser un simple ajuste de valor, se convierta también en una infracción de declaración inexacta. Eso es muy importante lo que estás diciendo, es decir, la de clasificación ni hablar, que es importantísimo, pero el tema valor. El tema valor tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas, lo mira con lupa la aduana. Y tenemos otro inciso, y tenemos otro inciso de la declaración inexacta, estamos hablando medio como abogadas, no deberíamos. Sí, no, claro, esa no es la idea. Pero bueno, digamos que es otro de los aspectos, otro de los aspectos de la declaración inexacta. Entonces, para no hablar tan técnico, ¿y qué sería para explicar, qué sería entonces una declaración inexacta de valor? Cuando se declara como el valor. Claro, por ejemplo, se declara el valor y se presenta la factura comercial, pero resulta que esa mercadería tiene una marca y hay además de una factura comercial dentro de ese negocio de compraventa internacional, a su vez hay otro contrato, que es el contrato de licencia. Exacto. Entonces, si eso no está debidamente presentado ante la aduana, entonces ahí vamos a tener, en principio, la posibilidad de un ajuste de valor o eventualmente, depende cada caso, porque acá digamos, la norma es teoría y los hechos son lo que determinan. No, y en la verificación también, cuando tengamos una situación de fraude marcario, eso también, y eso también lo detecta otra la aduana. O sea, el tema de marcas hoy es todo un tema. La aduana, entonces, claramente no tiene solamente una finalidad de control por el solo hecho de la recaudación, sino que la aduana va más allá de la recaudación. Lo que le importa, porque es su función, el función de control para percibir, para aplicar los tributos y para controlar las prohibiciones o las restricciones a la importación o exportación de las mercaderías. O sea, no es solamente recaudatorio, tienen fines recaudatorios, obviamente. Pero va más allá. Pero no solo eso. Nos protege, porque si ingresa una mercadería que son productos alimenticios y no tienen las debidas intervenciones para los controles, entonces allí vamos a tener problemas nosotros como consumidores. Sí, algo que tiene mucho más valor que un tributo, que es la vida humana o la salud. Entonces, ¿qué podríamos recomendarle a las empresas? Hablábamos de valoración, hablamos de clasificación arancelaria. En la práctica, ¿qué es interesante o qué es importante? Que las empresas cuando están en estos negocios, sobre todo las pymes, porque las empresas grandes esto lo tienen muy bien organizado, pero para una pyme que a lo mejor está empezando, tener en cuenta que cuando importa o exporta mercaderías, tener debidamente individualizada, por supuesto, y correctamente la posición arancelaria y toda la documentación respaldatoria de esa mercadería. ¿Qué significa la documentación respaldatoria?
Bueno, además de la factura comercial, que es la más importante. Claro, que es la obligatoria. Que es la obligatoria porque Claro. es documentación complementaria. Todo lo demás que le puede servir luego para exhibir a la aduana, Eso es lo que vos llamás ante la aduana. preventivo. Esto es lo que yo llamo preventivo. Si importás mercaderías, bueno, tenés esa posición arancelaria, es una máquina, esa máquina tiene una funcionalidad. Vos, esa máquina, como importador, tuviste que, con el despachante de aduana, si es a través del despachante de aduana, ubicar la posición arancelaria, hacer el análisis de por qué la elección de esa posición arancelaria en base a el sistema de la nomenclatura, cuáles son las reglas, los principios que se tuvieron en cuenta, las notas legales. ¿Por qué? Porque después la aduana te puede pedir explicaciones y vos no podés improvisar y decir, bueno, yo lo clasifiqué. Y aparte a las apuradas, ¿no? Y a las apuradas. Porque las apuradas, ¿qué significa? Tenés mercadería detenida. Mercadería detenida significa el valor del almacenaje que en el día a día ese reloj te está corriendo y lo vas a tener que pagar. Y eso mayor y además costo. por ahí no tenés los tiempos para reunir la información que necesitas también, porque dependés de otros también. Entonces, ¿de quién dependés? Y dependés del proveedor. Del proveedor. Si vos ya tenés ese proveedor, compraste esa mercadería, en este momento vos seguís haciendo negocios con ese proveedor, puede ser que más adelante no. Entonces, formar el legajo de cada producto en forma separada y mantener ese legajo. No es que lo tengo y lo guardo con esta operatoria de importación. No, los legajos de los productos aparte. Aparte de los legajos por operación. Por operación. Entonces vos tenés un legajo por producto y un legajo por operación. En el legajo del y hasta producto, por proveedor podría ser también. Y también, por una supuesto, superclasificación para tenerlo ordenado, lo tendrás por proveedor. Claro. Producto, proveedor. Claro. Y una carpeta en donde tengas toda la documentación respaldatoria, pero ya la tenés. Los documentos que acreditan que hiciste esa clasificación en base a qué? A un folleto, a un croquis, a una foto, a un catálogo. Y todo eso, luego, cuando la aduana te lo pide, ya lo tenés. Y no tenés que esperar y que eso es improvisar. Claro. Entonces, la operatoria del comercio exterior implica previsibilidad e implica lo que se llama la diligencia, que es lo que pide el Código Aduanero. Claro. El Código Aduanero que te dice, si vos cumplís tus obligaciones, como lo dice la norma, de una manera prolija y diligente, y se lo demostrás a la aduana, podés eximirte de la responsabilidad. Claro. Pero eso requiere tener ese protocolo de riesgos, lo que yo le llamo la prevención, el protocolo de riesgos, que sería un manual propio para cada empresa. Porque esto no es que todas las empresas, o sea, se hace un manual y todas lo copian. Cada empresa tiene un rubro diferente y ese rubro tiene los usos y costumbres que son diferentes. Y eso amerita entonces que cada empresa tenga su propio manual de prevención. Y dentro de este manual de prevención, tener, por ejemplo, dentro del manual de prevención, es tener la carpeta por producto y la carpeta por operación. Y esto, a ver, María del Carmen, desde el punto de vista organizacional, ¿qué demanda de una pyme? ¿Que tenga un sector especializado? ¿Esto puede ser tercerizado? O sea, por supuesto las que dos cosas. por supuesto que puede ser una empresa pyme que tenga una mayor, digamos, posibilidad de contar un área especial o directamente lo terceriza. Pero la recomendación... ¿Qué conviene más? ¿Tenerlo dentro de la persona? Lo que sucede es que es una cuestión de costos. Es una cuestión de costos que depende de la estructura, la organización y la posibilidad económica de la empresa. Entonces, puede ser que la empresa ya se esté, digamos, avanzando de una manera sistemática y sostenida y entonces allí va organizando un área propia. Pero cuando inicia, probablemente esto lo tenga todo tercerizado. Claro. Pero la sugerencia es que y siempre, aunque lo tenga tercerizado, siempre, desde el punto de partida, dentro de la empresa que haya alguien, no que todos se ocupen de todo, sino que sea alguien que especialmente se dedique a
las cuestiones Sí. del comercio Que esté exterior. focalizado en eso. Que esté focalizado en eso, que sea como lo que se llama un oficial de cumplimiento, que sea el encargado de que todo esto se cumpla de la debida forma y además cuando suceden situaciones de posibilidad de algún problema, porque hay algo que estaba mal, porque los errores humanos suceden, bueno, protocolizar el error significa escribirlo, Claro. materializarlo, para que el que viene luego ya lo tiene, digamos, como adelantado. Bueno, Claro. cuando pasa esto, lo resolvemos de determinada manera. Ejemplo, el proveedor no es muy prolijo y el proveedor a veces comete errores, el proveedor, no el importador. Y esos errores pueden significar que te manda mercadería de más, nada más ni nada menos. Y eso es un gran problema. Claro. Porque vos, Tenés si tenés mercadería una no declarada, factura claro. que dice 100 unidades, en importación no podés recibir ni 99, no podés recibir ni más ni menos. Tenés Claro. que recibir lo que declaraste, porque es una declaración comprometida. Vos suponete que hay una situación así donde, bueno, el proveedor le avisa a su comprador, a su importador, que ha habido un error en el embarque. ¿Qué le sugerís vos? Bueno, ahí viene el protocolo de prevención. Entonces, esto es dejarlo siempre anotado. ¿Cómo se procede? Sí. Porque no es que dependemos del despachante de aduana. No, no, La empresa lo tiene que tener internalizado. Exactamente. Incorporado. Sí. ¿Cómo se debe hacer? Se debe proceder si el proveedor no te está dando certezas acerca de qué es lo que viene adentro de ese contenedor, Sí. de esa caja, de ese pallet, entonces ya directamente tomar la decisión de utilizar una de las herramientas de prevención que te da el Código Aduanero, Exacto. que es la de ignorar contenido. Exacto. Esa herramienta de prevención tiene plazos, la podés Y eso hay tenés que tenerlo conocerla. muy presente, porque hay empresas que te dicen, ay, se me pasó el plazo. Exactamente. Entonces, todo eso que no vamos a poder explicarlo hoy, porque te No, imaginas que necesitamos dar un pero curso, por lo menos pero consultarle, claro, saber que existe la sí, posibilidad. herramientas hay de prevención. Y que siempre hay un plazo, digamos, en Exactamente. general, digamos, para todas las acciones, ¿no? Exactamente. Hay que estar atento a eso. Si no se sabe, hay Para que pedir consultar la al toma de experto. se llama pedir toma de contenido, hay un plazo de 10 días Claro. hábiles a partir del arribo del medio de transporte. Y eso también es importante saberlo. Claro. La empresa, no descansar todo en el despachante o el declarante. Otro de los institutos que me parece muy importante es la declaración supeditada. Bueno, la declaración supeditada Es muy importante. porque yo en la práctica he visto muchísimas situaciones que se han resuelto de una manera, digamos, simple con la declaración supeditada. ¿Explicamos bien? Explicamos con un ejemplo. Vos sos un importador. Sí. Sirve para ignorar contenido solamente sirve para IMPO, IMPO. porque en Expo vos no podés no saber lo que exportás. Claro. Podés no saber lo que hay dentro del contenedor que está viniendo, pero no dentro del Se contenedor. supone que sabes lo que está se yendo, supone, claro. se supone que sabes. Sí. Bueno, pero entonces en IMPO esa herramienta es válida, en Expo no. Pero declaración supeditada es utilizable, es una herramienta vigente tanto para IMPO como para Expo. ¿Y qué significa en un ejemplo? Si vos compraste 10 máquinas, vos vas a traer una máquina por mes. Y entonces en el mes de febrero trajiste tu primera máquina. Resulta que vos hiciste la prevención. Y esa máquina, que es una máquina de última tecnología, muy novedosa, que tiene muchas funcionalidades, hay una cierta, digamos, duda por parte, si está siendo asesorado por el despachante, acerca de la posición Queda arancelaria. poquito, hay que cerrar. Bien, la posición arancelaria, que dijimos que es lo más Claro. importante. Sí. Entonces se documenta con un pedido a un ingeniero en donde le indica cuál es la funcionalidad de la máquina. Y con el despachante ubican la mercadería a través de la posición arancelaria. Luego, la aduana, cuando le toca canal rojo, verifica y dice, está mal, esta no es la Esta no posición es. arancelaria, es incorrecto. Sí. Tributa más, perjuicio fiscal, declaración inexacta. Entonces, allí tenemos un despacho con un sumario. Sí. Luego tiene las otras 9 O máquinas. sea, ya está denunciada. Ya está esa. denunciado, con Y un ya número de tenemos que cerrar, expediente. justo cuando estamos resolviendo la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Claro. Allí es donde luego
va a traer las 9 máquinas siguientes Claro, o sea, la bajo empresa el régimen después, de declaración ahí está, o sea, supeditada. la supeditada lo que te permite es seguir operando, pero bajo la forma supeditada evitar cometer nuevas infracciones. Exactamente. Digamos lo que sería la sanción y luego evitar la sanción de las nuevas, ¿no? La De las primera, nuevas. La primera, si puesta. está mal y se confirma, estará claro, mal. y las segundas, bueno, las supeditadas tendrán cargo Bueno, tributario. como Bueno, esto hay muchas como- herramientas a tener en cuenta. Vamos a, si vos no lo permitís, vamos a seguir aprendiendo contigo. A María mí del Carmen. me parece muy interesante y a mí me gusta todo lo que sea esto de explicar Ya con lo sé. claridad y con ejemplos. Me Y lo parece- haces muy bien. Te agradezco mucho. A Claudia. vos, María del Carmen. Muy- Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar entonces en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.